Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la identificación de los delincuentes en delito flagrante, con lo cual ya no sería necesario ocultar su rostro, como menciona la legislación actual, hasta que se tenga sentencia en firme. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, dentro del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea aprobó la identificación de delincuentes en delito flagrante. Dicho de forma más fácil, es cuando se identifica a una persona cometiendo un delito en ese instante y hay una prueba plena de que así fue. Esa es la flagrancia. En ese caso específico, lo que ha aprobado la Asamblea Nacional es que se pueda evidenciar su rostro. Actualmente no se lo puede hacer. Vamos a profundizar en el análisis de este tema con el doctor Fausto Vázquez. Él es abogado en libre ejercicio y docente universitario. Doctor Vázquez, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Esta identificación de delincuentes en delito flagrante es un pedido expreso de militantes del Partido Social Cristiano. La alcaldesa actual de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, viene pugnando por esta posibilidad. ¿Por qué es importante este tema? Bien, jurídicamente hablando es un craso error. Cuando se abre un proceso penal, hay dos principios rectores de un sistema acusatorio que se activan. El primero es el principio de inocencia y el segundo el principio de defensa, es decir, el derecho de defensa. Entonces, es un bodrío jurídico sostener que cuando hay un delito flagrante se enerve el principio de inocencia. Esto no es así. Los estudiantes de Derecho, con todo respeto, sabemos y conocemos que el principio de inocencia tan solo se enerva o se rompe con una sentencia ejecutoriada, una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Ahora bien, yo creo que hay un aspecto muy importante porque tampoco quiero no quiero que entienda la ciudadanía que mi criterio está en favor de la delincuencia. Ciertamente, en la realidad, es decir, en el termómetro social, en el convivir social, es probable que yo tome un taxi, tome un bus, tome un vuelo y a mi derecha o a mi izquierda está sentado el delincuente. Es decir, yo estoy en una situación de riesgo y yo quiero saber quién es la persona que está al lado. Esto es real también, pero desde una perspectiva social, más no desde una perspectiva jurídica. Yo quiero hacer el siguiente análisis. Con estas reformas que presenta el legislador, lo que hace es traer a colación o poner sobre el tapete lo que yo lo venía denunciando desde hace un tiempo atrás. En un Estado constitucional de derechos y justicia como el caso del Ecuador, donde la fuente del derecho es la Constitución y no la ley, el legislador, que es quien administra el principio de legalidad en un Estado democrático, es el que tiene que respetar el norte que dispone el precepto constitucional. La Constitución tiene garantías, derechos y libertades. Si la Constitución le garantiza a usted el derecho a la libertad, la ley lo que tiene que hacer es perfeccionar ese derecho a la libertad. Así es. En este caso hablamos del principio de inocencia. Entonces la ley lo que tiene que hacer es salvaguardar ese derecho de inocencia. Y precisamente el legislador hace lo contrario. Ahora la pregunta es ¿por qué? La ley tiene que responder al precepto constitucional. De acuerdo a las reformas que se han pasado y otras que no han pasado, lo que hace es responder a un clamor ciudadano, que es cierto, es real, pero se opone a la Constitución. Ahora la pregunta es ¿por qué nos encontramos en estos dislates jurídicos? Porque vivimos una Constitución hipergarantista. De otro lado, en el ámbito del derecho penal se proponen reformas sin contar con informes de política criminal. No se entiende lo que es criminología. La política criminal lo que hace es adentrarse a su sociedad y a partir de ahí proponer mecanismos de combate al delito. La criminología estudia el delito, al delincuente, la conducta del delincuente. Entonces, cuando el legislador anterior adopta ciertas instituciones a este COIF, a este mal llamado COIF, verbigracia, finalismo, causalismo, es decir, los postulados y corrientes del pensamiento penal moderno, están bien. Pero hay que preguntarse de dónde viene esto, quién lo planteó. Esto lo plantea Alemania, luego lo adopta España. Pero lo hacen de acuerdo a su termómetro social, de acuerdo a su realidad social. Por eso es que ahora nos vemos en estos problemas. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es adoptar de una forma inconsulta ciertas instituciones que ciertamente son parte del derecho penal moderno, pero que ni los operadores de justicia saben
saben en últimas cómo manejarlo. Por ejemplo, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Doctor Vázquez, quienes no conocemos el derecho, no somos profesionales del derecho, somos simples ciudadanos, no entendemos cómo es que se le encuentra, como vulgarmente se dice, con las manos en la masa en el delito que fuese, y se debe presumir la inocencia cuando hay un hecho evidente. Y si hay un hecho evidente, esa presunción de inocencia para nosotros, para los ciudadanos comunes y corrientes que no conocemos a profundidad el derecho, no hay que presumir su inocencia. Es un tipo que ha cometido un delito. Mira, yo le voy a citar un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Vamos a suponer que A dispara a B. Ajá. Y C presencia el delito flagrante, porque la flagrancia es eso. A la flagrancia debe asistir un tercero que es diferente al sujeto activo y pasivo para presenciar la consumación, la erogación. La pregunta es prueba plena lo que dice C? ¿Por qué es prueba plena? Si el acusado es B o es A quien genera la conducta, usted tiene que conceder un derecho a la defensa. Y ese derecho a la defensa es que tiene que vincularse en un debido proceso. Por eso no tiene pies ni cabeza lo que están proponiendo. Claro, pero nosotros, en nuestro entender, partimos de que son agarrados infraganti por la autoridad, no por un tercero que atestigue y diga yo lo vi. Sí, voy a esto. Pongo un ejemplo. A mata a B, C atestigua la muerte. Y lo que va a relatar C es precisamente esto, lo que observó. Eso jurídicamente se llama una valoración fáctica, pero no una valoración normativa. ¿Por qué? Porque es probable que yo haya matado en legítima defensa. Entonces, mire usted, todo el abanico que presenta un proceso. El hecho de que usted presente una denuncia a prima facie no significa que el denunciado responde por ese delito. Por eso es que todos estos bodríos jurídicos, con el respeto que se merecen los oyentes, que se van planteando, por ejemplo, el caso este del aborto, se habla tanto del aborto. Sí, primero miremos qué dice la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la vida, le guste o no le guste. Y a partir de ahí tiene que hacerse una interpretación legislativa que tiene que hacer el legislador. Pero vamos al problema probatorio, por ejemplo, en el caso del aborto. ¿Cuándo usted declara que existe la violación? Porque la víctima le dice a usted, hay violación, me han violado, entonces tengo que proceder de esta forma. Pero ¿qué ocurre si en el proceso usted alcanza una sentencia en la cual dice, perdón, me equivoqué, es inocente, pero ya mató a una criatura? Entonces, para eso hay un proceso, ¿no? Según su criterio, entonces, de alguna manera están contraviniendo a la Constitución los legisladores al aprobar la identificación del delincuente en delitos flagrantes. Por supuesto, lo estoy diciendo. Hay un principio de inocencia. Hay un principio de inocencia que tiene que respetarse. Vamos a otro ejemplo. Si se presume que X persona ha sido sorprendida en delito flagrante, el mismo caso que referí, al final llegamos a una sentencia absolutoria. Cuando usted presenta la imagen de esta persona, usted acabó con la imagen en 1 minuto, 2 minutos. Ese es el riesgo que usted corre. Vuelvo y repito, no estoy a favor de la delincuencia. Es cierto que tiene que entrar a ponderarse un término medio, un punto medio. Yo personalmente quisiera saber si estoy en un bus, quiero saber quién me rodea. Quiero saber si a mi izquierda, a mi derecha, hay una persona que pone en peligro mi vida, podría decirlo, ¿no? Es decir, hay una razón social, es cierto, hay un termómetro social que reclama. Pero vuelvo y repito, cuando usted reforma un código penal sin someterse a la realidad de esa sociedad, es que tenemos estos problemas. ¿Por qué no hablamos de un derecho penal de América Latina? ¿Por qué no hablamos de un derecho penal del Ecuador? Entonces usted entenderá por qué. Porque el incremento de las penas de ciertas sociedades desarrolladas no tiene sentido. Y lo que queremos hacer es copiar precisamente esa consecuencia jurídica, la aplicación de esa pena en nuestra sociedad, cuando nuestra sociedad es completamente diferente. Mire, yo llamo a una reflexión a todos los operadores de justicia, jueces, abogados que están involucrados en la administración de justicia, a la sociedad en sí. ¿Cómo combatimos el delito sin el derecho penal? Pensémoslo. Esa es una medida preventiva. Esto es lo que hacen los países desarrollados, donde las cárceles están vacías. ¿Por qué entendemos que el derecho penal es un mecanismo con el cual yo tengo que usar al derecho penal para tratar de solucionar todos los problemas sociales?
Es completamente errado, equivocado. El derecho penal cumple ciertas funciones. Un derecho penal sin una pena, sin responder al principio de necesidad de pena, entonces vamos a hablar de los problemas de las cárceles. Estamos dialogando con el doctor Fausto Vázquez, él es abogado en libre ejercicio, docente universitario. Analizamos lo aprobado por la Asamblea Nacional anoche en materia penal. Nos referimos a la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Pero paralelamente, los asambleístas no aprobaron el comiso sin sentencia, que es algo que viene pidiendo el gobierno, y es la posibilidad de comisar bienes a personas que están involucradas en temas de corrupción. Bien. Sin mediar una sentencia, se les comisa sus bienes. Bien, este es otro esfuerzo inoficioso del legislador. Los colegas, los profesionales del derecho me darán la razón, y los operadores de justicia. Cuando se irroga un proceso penal, el juez cuenta con mecanismos cautelares. Hay medidas cautelares de orden personal y real. Esas medidas ya existen. Lo que debió haberse reformado es que el juez en determinados casos esté obligado a aplicar estas medidas, que no se quede a libre albedrío del juez. Porque muchas de las veces ciertamente es así, el procesado, porque la sanción en materia penal es restrictiva al derecho a la libertad y es pecuniaria. Entonces lo que se busca es de alguna forma saldar ese daño pecuniario. Pero resulta que llegamos al proceso, al final del proceso, y todos los bienes que son el resultado de los actos de corrupción, el sujeto activo, el procesado, el sentenciado, vendió. O no sabemos dónde está. O tiene a nombre de terceros. Por supuesto. Pero mire usted lo que hace antes de una sentencia. Antes de una sentencia que declare la culpabilidad. Es que hasta cierto punto viene siendo lógico. ¿Cómo usted puede apropiarse de un bien cuando usted no sabe si esta persona es culpable o no? Entonces estas medidas, si el juez las aplicaría correctamente, si él estaría obligado, entonces no tenemos mayor discusión que hacerlas. Es decir, porque esas medidas existen. Aquellas medidas que, por ejemplo, los jueces dictan para prohibición de enajenar bienes, congelamiento de su cuenta bancaria, etcétera. Usted lo ha dicho. Así es, esas son las medidas con las que cuenta, provisión de enajenar. Y al final en sentencia usted va a llegar a hacer lo mismo que propone el legislador ahora, porque solo después de una sentencia ejecutoriada usted puede ordenar el remate, qué sé yo, es decir, que se efectivicen esos bienes en favor del Estado o la persona a quien perjudicó. En derecho comparado, ¿cómo está la región respecto de estos puntos específicos que está legislando ahora el Ecuador? Bueno, hay un control respecto de la expansión del derecho penal, esto que se conoce como la expansión del derecho penal. Argentina, España, por ejemplo, son muy respetuosos de estas normas que estamos. Hay ciertas normas cautelares de los bienes respecto de ciertos tipos penales, es decir, en donde frente a ciertos tipos penales, frente a ciertos delitos, se exige la vigencia de estas medidas cautelares de orden real. Pero vuelvo y repito, mayormente esto no cambia con las medidas que se mantienen hoy por hoy. Lo que debe hacerse es aplicarse. Probablemente va a cambiar, probablemente hay una diferencia entre lo que propone el legislador ahora, es en la exigencia, es decir, que esto sea un imperativo en estos casos. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son criterios jurídicos profundos respecto de lo aprobado anoche por la Asamblea Nacional y lo que no aprobó también, con el razonamiento profesional del doctor Fausto Vázquez, abogado en libre ejercicio y docente universitario. Doctor, le agradecemos por habernos atendido. A usted gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.